Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor, fuerte y claro. Muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de agricultura urbana, convocado por el Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación de la cooperativa SOMEC. Nuestra cooperativa tiene dentro de su estructura directiva y administrativa 8 comités. Pues su órgano principal de dirección es el Consejo de Administración y su órgano ejecutivo y de gestión es la gerencia, más todas las divisiones y los departamentos que tiene para servir a los asociados, a los 5.400 asociados de nuestra cooperativa. Y para eso también cuenta con 8 comités asesores que apoyan al Consejo de Administración y a la gerencia para que las actividades, las tareas, los proyectos y los programas puedan ser llevados a cabo de una manera diligente, proactiva y con calidad. Nuestro comité de fomento empresarial, emprendimiento y, e innovación está conformado por un grupo interesante de asociados de nuestra cooperativa, como son dos comunicadoras sociales, Liliana Salcedo y Liliana Morales, un ingeniero, Raúl Manuel Ramírez, un administrador de empresas, Mauricio Navas, y Jesús que habla, Carlos Julio Pineda, como coordinador del comité. Yo soy economista y tengo unas maestrías en análisis de ciencias económicas y de análisis político, económico e internacional. Igualmente nos acompaña Ana María Álvarez, que también es comunicadora social y hace el tema de manejo de marca, junto con Sergio Virviescas, que es psicólogo. Entonces, este equipo de trabajo del comité se ha puesto como tarea para el resto del año realizar 3 reuniones parecidas a las del día de hoy, una la cual está dedicada al tema de agricultura urbana como fruto de unas actividades anteriores que se hicieron con Omar Ayala, que es el director de Ecohuerta, que es una finca que queda en la Caleruna, donde hemos hecho en la práctica ya cursos de agricultura urbana que han tenido muy buena acogida entre todos los asociados de la cooperativa. Igualmente en el mes de octubre haremos un webinar donde trataremos el tema de fomento empresarial, emprendimiento e innovación. Y posteriormente en el mes de noviembre a comienzos haremos el último webinar del año con el tema de transformación digital y manejo de marca. Todos estos eventos están orientados a ayudar, apoyar y, digamos, actualizar a nuestros asociados en las diferentes temáticas. También hacemos lo que llamamos los café emprender, que son actividades informales donde alrededor de un café, en esta oportunidad serán cafés virtuales o remotos, reunimos a emprendedores, empresarios o personas asociadas a la cooperativa que tengan iniciativas de negocios y que quieran recibir a través de la cooperativa un apoyo en materia de financiamiento, de asistencia técnica o para la generación de relaciones entre los asociados de SOMEC que puedan intercambiar
sus actividades o sus negocios. Entonces, queda abierta esta información para que los asociados de la cooperativa que estén interesados en mantener un contacto permanente con este comité lo hagan en cualquier momento. Igualmente, a través de la página de SOMEC se está creando un canal de YouTube para que todas estas actividades queden las grabaciones a disposición también de nuestros asociados para que en el momento que deseen compartir esta información o puedan recibir este conocimiento, lo puedan hacer cuantas veces lo deseen y con las personas que quieran compartirlo. Sin más preámbulos, para el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la compañía de Omar Ferley Ayala Perdigón. Él es el director de la Ecohuerta La Caleruna. Él es formado en contaduría pública, es un apasionado por el emprendimiento y especializado en agricultura urbana, y ha dedicado más de 6 años a la práctica de la siembra, el cuidado y la cosecha. Además de, le gusta compartir y enseñar este trabajo de la agricultura urbana. Es el fundador y director general de la Ecohuerta La Caleruna, y ha direccionado la implementación de más de 2.000 huertas familiares y ha guiado más de 5.000 nuevos sembradores. Así que estamos en la compañía de un experto que quiere compartir sus conocimientos con los asociados de SOMEC, y posteriormente, hacia el final de la sesión, pues hará una presentación de los productos y de los servicios que él brinda. Omar Ayala es asociado de nuestra cooperativa y pues mejor que nadie él podrá dar algunas informaciones sobre cuál ha sido su experiencia de ser asociado de SOMEC. Entonces, bienvenido Omar, y el auditorio es suyo y les deseo muchos éxitos y que esta sea una experiencia interesante para todos. Hacia el final de la charla de Omar abriremos un espacio para preguntas, las cuales pueden irse formulando por el chat de la reunión, y hacia el final de la sesión le daremos respuestas a algunas de ellas. Bienvenido, Omar. Muchísimas gracias, doctor Carlos Julio. Es para mí un gusto realmente hacer parte de la familia SOMEC y muy, muy contento de poder estar en esta organización para poder compartir lo que Dios me ha permitido ir conociendo en estos años de trayectoria. A todo el equipo de SOMEC, al Comité de Emprendimiento, un agradecimiento muy fuerte por esta oportunidad que nos dan, y sobre todo pues en una época en la que estamos saliendo de una cuarentena que nos ha aislado del campo. Consideramos más que necesario tener estos espacios para el entretenimiento y que obviamente podamos disfrutar y volvernos a reconectar. A todos los que se han conectado, súper bienvenidos, me encanta que estén acá, vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a este espacio. Entonces, sin más preámbulo, voy a suspender la cámara para mejorar un poquito la señal y vamos a entrar de lleno. Entonces, pues como bien lo dice el título, realmente lo que estamos haciendo con la huerta, más que cosechar productos, es empezar a tener una cosecha de buenos hábitos. Este es el encabezado de esta conferencia, porque nuestro objetivo, como lo decía el doctor Carlos Julio, es que como asociados también tengamos unas nuevas opciones enfocadas en el emprendimiento. Como lo comentaba el doctor Carlos Julio, nosotros llevamos 6 años haciendo siembras, hemos participado en diversos proyectos a nivel pedagógico, con el sector público, con el sector privado, y básicamente nos convertimos en pioneros en Colombia en alquilar espacios para que las personas pudiesen tener su huerta
al aire libre. Quien no tenía un espacio en la ciudad lo podía hacer en nuestra finca. No obstante, para iniciar hoy en el tema del webinar, les voy a pedir, si están tomando nota, que se planteen básicamente un porqué, la razón del por qué estamos hoy sentados aquí esperando recibir este conocimiento, cuál es la razón de fondo que nos está llevando, nos está inspirando a cultivar, cuál es esa razón por la cual nos estamos movilizando, si es por mejorar nuestro sostenimiento de una manera recreativa o hacerlo por una manera simplemente de negocios. Entonces, quiero que por favor se tomen ahí un instante para escribir ese porqué. Yo creo que los vamos a compartir más adelante. Mientras tanto, les voy a ir compartiendo el mío. Y es que, como comentábamos, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de estar haciendo básicamente una siembra diaria durante estos 6 años y llegamos a revisar nuestras estadísticas sobre los cultivos que plantábamos y nos encontramos con una realidad un poco triste, y es que de cada 10 huertas que plantábamos, pasados 2 años solamente 2 de ellas permanecían vigentes. Durante el transcurso del tiempo se iban desvaneciendo todos estos proyectos que con mucho entusiasmo iniciaban las personas. Esto nos puso a reflexionar, validar si era que estábamos fallando como individuos, como marca, y empezamos a darnos cuenta pues que existen diversos factores, y dentro de ellos es que básicamente cuando arrancamos como sembradores, nuestro porqué no es lo suficientemente fuerte. Los expertos dicen que si el porqué es lo suficientemente fuerte, el cómo serán obstáculos fáciles de vencer. Entonces, por eso mi iniciativa es de que vamos a sembrar sin fracasar en el intento. O sea, esa es nuestra filosofía que hemos trazado como organización y que es la que les quiero compartir hoy de manera práctica a todos ustedes. Entonces, entrando en materia, básicamente, al pensar en una siembra, o en una huerta más bien, debemos verla desde dos ángulos, y es, el primero de ellos es desde la planeación. La planeación se compone de lo que es un plan de siembra y un escalonamiento. Y tenemos una segunda fase, que es la fase de la ejecución. Allí entramos ya a lo que es identificar el tipo de siembra, los contenedores y los sustratos que vamos a usar para ello. Aquí, como les decía, este es un webinar en el que quiero que nos llevemos un poco más que hacer la huerta, y al final tendremos un espacio de preguntas para que compartamos de pronto estas reflexiones y obviamente las preguntas que surjan. Pero desde nuestra óptica hemos identificado que hay dos formas de convertirnos en agricultores, y estos están regidos por las leyes mentales que a todos nos aplican, y es la ley del accidente, que básicamente es esta ley que permite, o más bien, es en la cual está encasillada el 80% de la población en el mundo. ¿Qué es la ley del accidente? Es básicamente que esperamos que todo nos llegue a nuestras vidas. Son las personas que estamos ahí, y me incluyo porque también hacía parte de ese grupo, estamos esperando que lleguen cosas a nuestra vida, estudiamos esperando que nos llegue un buen trabajo, nos casamos esperando que llegue una buena esposa, de repente hacemos una siembra esperando que llueva y esperando que todo surja, y pues para ello simplemente estamos apostando un poco nuestra suerte en manos del destino. En contraposición tenemos la ley del control, y en la ley del control encontramos que esta es la que aplican todos aquellos que se han convertido en maestros. La ley del control realmente opera para aquel que se quiere convertir en profesional. No hablamos solamente de profesionales con títulos, abogados, médicos, sino realmente es un estilo de vida. El que decide ser un maestro decide enfocar el 100% de sus esfuerzos en una misión, sea cual fuere. En el caso de la ley del accidente, diríamos que es una posición de vida desde un punto de vista aficionado. Dedico el tiempo que me queda, trabajo cuando puedo, voy porque no dependo 100% de esa actividad,
Mientras que en el tema de la maestría vemos a los campesinos, básicamente ellos derivan su sustento, su alimento de la tierra y ellos no pueden arriesgarse a jugársela, sino que ellos realmente empiezan a trabajar con dedicación porque en manos de sus cultivos está realmente su manutención. Es así como la invitación que les quiero hacer en la tarde de hoy es que nos convertamos en maestros de nuestros cultivos y tomemos realmente el control de nuestras acciones. Es básicamente cuando nosotros tomamos el control, lo que hacemos es que disminuimos, obviamente, no nos estamos eximiendo de los accidentes, pero podemos planear e identificar que vienen riesgos. Y si yo ya tengo identificados esos riesgos, si me llegasen a ocurrir, pues por lo menos ya voy a estar un poco más preparado y no estaré jugándomela tanto a la suerte. Entonces, con este preámbulo, me gustaría que todos lo vayan apuntando ahí bajo su porqué y empecemos a analizar si realmente nuestras vidas son producto del control o más bien un producto de la casualidad. Para entrar entonces como profesionales y hablando de tener un control sobre lo que vamos a hacer, vamos a arrancar planteando nuestra huerta desde el inicio y es con un plan de siembra. ¿Cómo funcionan los planes de siembra? Un conferencista muy reconocido habla que la acción sin planificación es la causa de todos los fracasos. Ojo, óigase y entiéndase bien, de todos los fracasos. O sea, eso implica que si tenemos una huerta y no la planificamos, pues ya sabemos cuál puede ser ese resultado. Entonces, el plan de siembra realmente no es un invento de última generación, sino realmente es una implementación que debemos tener en cuenta siempre. ¿De qué se compone un plan de siembra? Básicamente, tenemos que arrancar es desde nuestras necesidades reales, no desde, muchas veces estamos arrancando desde nuestros gustos, pero yéndonos a lo que dicen los expertos y los estudios científicos hablan de que nuestro organismo al día requiere de 2.000 calorías diarias. Esas 2.000 calorías se pueden derivar la mitad de ellas de los carbohidratos. Y dentro de los carbohidratos encontramos lo que son las frutas, verduras y hortalizas. Si lo traducimos a la cantidad de gramos que debiésemos consumir por día, hablamos que tendríamos que ingerir de 225 a 325 gramos por día. Básicamente una lechuga en el mercado que conseguimos hoy en día pesa 300 gramos, pero obviamente una lechuga no nos va a sustituir toda la necesidad energética y debemos combinarla con muchos más productos, pero quiero que tengan en cuenta esta cifra porque muchas veces entramos a ser sembradores sin tener en cuenta la verdadera necesidad de nuestros cuerpos y de nuestras casas. El segundo elemento para tener en cuenta a la hora de planear es que hay que tener unos objetivos y unas metas claras, unos objetivos también que sean realistas, realistas en consecuencia con el espacio que dispongamos, realista en consecuencia con el tiempo que disponemos. Estos planes deben ponerse por escrito, no hay un plan que sobreviva al paso del tiempo como les mostraba al inicio, si no está escrito a dónde remitirlo y estarlo evaluando. Y muy importante es que hay que agendarlo, siempre tengo que agendar una hora, un día, la fracción que voy a usar en mi calendario para dedicarlo a mi huerta. Básicamente, todo lo que yo puedo hacer dentro de mi huerta, lo puedo hacer con muchísimo deleite, con mucho gozo, si sé que es parte de mi rutina y lo tengo agendado. Y después de eso sí vamos a pasar a lo que es la ejecución. Pero en la ejecución viene lo más importante de todo y es que si yo he sido disciplinado, agendando, planeando un objetivo claro, escribiéndolo, realmente en la medida en que empiece a desarrollar esta actividad a diario es que voy a convertir esto en un hábito. Como todo en la vida, la repetición hace que se forjen los hábitos. Lo que tenemos que forjar son hábitos positivos y la huerta nos permite tener esa oportunidad. Entonces, el siguiente paso para tener en cuenta en la planeación es que, como dicen los minimalistas, menos es más. ¿Qué significa esto?
No debemos dejarnos llevar por la tentación y el deseo de estar sembrando de todo, no debemos dejarnos llevar por el deseo de llenar cuanto espacio tenemos, sino enfocarnos en aquellas cosas que seguramente nos pueden traer mayores rendimientos, mejores frutos, y ahí es donde se da el resumen de esta frase, y es que entre menos cosas de pronto utilicemos para llenar nuestros espacios, más y mejores rendimientos vamos a poder obtener. Yéndonos nuevamente a pensar en lo que es el manejo de nuestra planeación, entramos en el siguiente punto, que son los espacios. ¿Cómo y qué espacios tengo disponibles para realmente entrar a trabajar en mi casa, en mi finca tal vez, en el jardín de la casa, o si es en el apartamento, qué oportunidades tengo? Entonces, aquí básicamente les planteo lo que podemos desarrollar en un metro cuadrado. En un metro cuadrado puedo colocar, si es al aire libre, puedo desarrollar 2 camas de producción en piso. Si no, puedo colocar 56 botellas plásticas. Esto es para los amantes del reciclaje, podríamos hacerlo con botellas. Se pueden colocar 9 canecas que debidamente organizadas se pueden desarrollar para agricultura, o unos tubulares, que ya más adelante les mostraré qué es, pero no es más que una estructura en bolsa y que nos va a permitir también aprovechar el espacio de la mejor manera. De manera complementaria, ¿qué debemos tener en cuenta en la planeación? Súper importante es el tema del riego. El riego debe estar siempre al alcance de nuestras posibilidades y de nuestra huerta. Digamos que aquí tenemos que entrar a pensar un poco en la comodidad. Si el riego está muy distante, si no tenemos forma de estar regando con facilidad, probablemente las que lleven las malas consecuencias van a ser las planticas. Entonces debemos tener una fuente cercana, definir cómo lo vamos a hacer. Si estoy dentro de mi casa, debo asegurarme que la luz, de contar por lo menos con 6 horas de luz, no significa siempre luz directa, sino por lo menos una luz clara que permita que las plantas desarrollen todo su proceso de fotosíntesis. Debemos tener un espacio aireado, y esto es muy importante porque muchas veces cerramos nuestras estructuras en habitaciones en las que no circula el aire, y acordémonos que las plantas finalmente también van haciendo un proceso de eliminar, absorber CO2 y eliminarlo, pero ellas pueden básicamente morir asfixiadas en sus propios gases si no hay una circulación de aire. Entonces es clave tener un punto por donde circule. Debemos contar con las herramientas necesarias, y en las herramientas pues hablamos sobre todo, insistimos mucho en hacer un proceso de desinfección recurrente. En estos momentos de pandemia hemos aprendido a desinfectarlo todo, pero el tema de las herramientas sí que es súper clave, porque obviamente es con lo que estamos manipulando la comida. Es súper clave el tema de la ergonomía. Muchas veces por la edad, muchas veces por temas de salud, no nos queda muy fácil trabajar en piso. Entonces, podemos pensar en estructuras que sean mucho más cómodas a cierta altura, y que nos permita, y sobre todo que no nos dé pereza hacer las labores que exige la huerta por un tema ergonómico. También hay que tener en cuenta dentro de nuestra planeación los participantes. Si solamente va a estar en cabeza de una persona, si voy a tener unos acompañantes, si la familia entera va a estar haciendo labores, lo ideal es que se fije un calendario y se dispongan actividades muy puntuales para que no se repitan y no se cometan errores. Aquí, de paso, revisamos una estadística acerca del riego, y es que, oye, se ha detectado que más plantas mueren en las casas por exceso de agua que por falta de la misma. Y esta situación se da es porque muchas veces pasa alguien o en la oficina, coloca agua, luego pasa la otra persona, al parecer entiende que no hay agua, y entonces vuelven a regar la planta y la riegan 3, 4, 5, hasta más veces en el día, y obviamente las planticas pues no aguantan con todo ese volumen de agua. Entonces es súper clave definir muy bien las funciones para que no se repitan y se cometan errores. Es clave también dentro de la planeación tener en cuenta que la huerta no solamente es una siembra de
de productos, sino que también pues tengo que tener un arsenal para combatir lo que son las plagas. Y muy importante es estar haciendo una fertilización. Las plantas, como todo, necesitan una muy buena alimentación y muchas veces creo que nos sometemos a la ley del accidente y permitimos que ellas solas salgan a buscar alimento, y recordemos que ellas pues no tienen esa posibilidad de estar buscando más allá de lo que encuentren en sus contenedores. Y finalmente hay que revisar las fichas técnicas de los productos. No siempre se debe sembrar eh, por recomendaciones o porque lo vi en un programa de televisión o porque me parece que es una planta que se da en este punto, sino que ahora que tenemos tanta información al alcance de nuestras manos, podemos validar qué productos realmente son los que pueden estar desarrollándose con mejor capacidad en nuestras casas o en nuestras fincas. Entonces, digamos que aquí estamos teniendo en cuenta los aspectos puntuales que necesitamos para hacer una muy buena planeación. Después de la planeación pasamos a lo que es el escalonamiento. Este es el otro eje fundamental para desarrollar el tema de nuestra huerta. ¿Y qué entendemos con escalonamiento? Esta es una de las situaciones que también llegamos a identificar como causas claves por las cuales las huertas no pasaban de los 6 o los 8 meses de vida, y es porque muchas veces nos relajamos, simplemente colocamos una primera siembra y no volvemos a repetir una nueva colocación de semillas, no volvemos a plantar. Obviamente, ¿qué ocurre con la huerta? Pues recolectamos lo que hay, y si no viene una producción continuada, pues efectivamente el terreno va a quedar totalmente a merced de las plagas, a merced de las malezas, y así es como vamos perdiendo las áreas cultivables. Acá, por ejemplo, tenemos un resumen de los tiempos de cosechas. Aquí vemos, por ejemplo, que las coles gastan entre de 100 a 120 días. Lo ideal en un escalonamiento es que yo por lo menos estuviese cada 15 días haciendo una instalación de nuevas semillas o de nuevas plántulas para que éstas se desarrollen y así yo pueda tener una producción más recurrente. Obviamente aquí viene un factor y es el tema de espacio, pero si yo hago una siembra muy programada y tomo nota atenta de mi plan de siembra, pues voy a poder asignar una fecha en el calendario y estar haciendo esas siembras recurrentes. Al final les tengo un regalo para los que nos acompañen. Les vamos a compartir esta tablita ya con más detalle de cada uno de los productos. Por favor, pues me envían un WhatsApp, al final lo vamos a colocar si se me llega a pasar, y ahí les estaremos compartiendo esta base para que ustedes puedan tenerlo como referencia dentro de sus casas. Un siguiente elemento que acompaña el tema del escalonamiento es la rotación de cultivos. Cuando hablamos de rotar es que es sumamente clave, y entendamos que el terreno va perdiendo nutrientes en la medida en que los productos van extrayéndolos para su desarrollo. Entonces, si yo produzco una lechuga y vuelvo a sembrar lechuga y vuelvo a sembrar lechuga, pues finalmente no vamos a tener ya con qué alimentar estas plantas y se van a ir debilitando dentro del proceso. Entonces, lo ideal es que como máximo coloquemos 2 veces seguidas el mismo producto en el mismo punto. Y si no tenemos la posibilidad de estar rotando por temas de espacio, por lo menos ir añadiendo más tierra para que esa nueva tierra pues se encargue de ir aportando los nutrientes que va necesitando el cultivo. Aquí entramos ya en el tema de lo que son los cultivos asociados, que también hacen parte del tema de escalonar, y es que existen muchas formas de asociar los cultivos, pero hoy en día hablamos también de una agricultura que es paisajística, entonces también podemos pensar en colocar algo comestible y también algo visual. ¿Qué ventajas tenemos con hacer este tipo de asociaciones? Frente a las plagas, esto es una rama que se llama alelopatía. Esta sesión no nos da para profundizar en ello, pero a manera resumida básicamente es las relaciones benéficas que pueden existir entre plantas, y así en ese mutualismo que se genera combatir las plagas.
Dentro de esos cultivos asociados también podemos desarrollarlo sembrando plantas que son de raíz con plantas que son de crecimiento aéreo. Es decir, mientras una va hacia la profundidad, la otra puede ir de manera vertical y así no existe competencia y por lo tanto me estoy beneficiando y estoy también dándole un mejor aprovechamiento al espacio. De igual forma tenemos el tema de la siembra intercalada. ¿Qué es este tema de la siembra intercalada? Básicamente, cuando yo hago una siembra, debo procurar colocar una línea con la misma familia de productos. ¿Qué beneficios tengo con ello? Cuando yo siembro una lechuga, digamos de una variedad, supongamos morada y al lado una verde, es probable que la morada o la verde salgan unos días antes que su familiar y en el momento de la cosecha el objetivo es no estropear la vecina. Entonces, cuando tengo en una línea definido qué productos van, será mucho más fácil el tratamiento y el cuidado de esa familia. Y bueno, y además que se convierte en un tema paisajístico también. Bueno, entonces, hasta el momento hemos avanzado en dos pilares fundamentales y nos vamos a adentrar en el tercer tema, que es el tipo de siembra. Recuerden, por favor, ir tomando nota de sus preguntas para luego contestarlas muy atentamente. Dentro de los tipos de siembra tenemos dos siembras que se ubican en las huertas. Tenemos la siembra directa, que es aquella que consiste en que dispongo de una semilla desde el principio hasta el final en un solo punto. Es decir, desde que la coloco, mi objetivo es dejarla allí hasta que obtengas el fruto de esa semilla y por lo tanto arranque nuevamente esa planta. Es decir, no voy a estarla moviendo y mi intención allí será tratar de darle todos los recursos necesarios para que esta planta se desarrolle. Aquí hay un tema muy importante y quería contarles de estos tics que de pronto muchas veces nos conseguimos algunas semillas en las agrotiendas o nos regalan o de pronto en nuestros viajes podemos ir y conseguirnos este tipo de semillas, pero es clave que tengamos en cuenta estas observaciones. En primer lugar, como ustedes lo observan a mano derecha, tenemos que nuestro órgano rector, que es el ICA, ellos colocan una etiqueta sobre estos sobres y en los mismos pues se coloca el nombre de la variedad. El laboratorio pues está obligado a colocar el número de lote con el cual está manejando esa producción. Y aquí algo muy importante que se maneja es el porcentaje de germinación. El porcentaje de germinación hace referencia a que cuando se hace la muestra de esta semilla, se determinó de 1 a 100 qué tan efectivo fue ese poder germinativo de la semilla. En este caso, en el ejemplo vemos que fue del 90%, pero algo muy importante es que en la medida en que transcurre el tiempo, ese poder germinativo va disminuyendo. Más aún si las semillas se humedecen, se mojan o reciben o están expuestas a aire o factores extremos, ese factor se va a ir viendo mucho más disminuido. Entonces, la recomendación en este caso es que cada vez que asistamos a una compra o que estemos haciendo los pedidos, nos fijemos siempre en la fecha de análisis. No, ojo, no en la fecha de producción, sino en la fecha de análisis, en la cual el laboratorio le hizo la evaluación a la semilla. En este caso vemos cómo ese análisis se desarrolló en julio del año 2020. La recomendación siempre es adquirir semillas que no tengan más de un año de ser analizadas estas muestras y hoy en día pues incluso ya los laboratorios les ha pedido que coloquen una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad y fíjense ustedes que se maneja justamente un año. Aquí como lo podemos ver, al final se agregan el peso que traen estos empaques y el registro del ICA. Entonces, hay un dato también importante y es que se analiza la pureza y respecto a la pureza lo que se evalúa es que cuando se hace la recolección de la semilla, obviamente al recolectarla pueden generarse impurezas por malezas, por pétalos de otras plantas, en fin,
otro tipo de organismos que empiezan a amontonarse con las semillas, y lo que se hace es que se debe hacer una separación, una limpieza. Y en este caso, para el ejemplo, el laboratorio dice que la semilla igual fue limpiada y se encuentra con un 99% de pureza. Bueno, continuamos entonces frente al tema de las semillas, y aquí tenemos un tema muy clave en el desarrollo de una semilla, y es que se recomienda siempre tener un espacio aislado de la huerta para hacer el desarrollo de esas germinaciones. Es decir, si yo tengo mi huertica, no voy a desarrollar el semillero en medio de la plantación ya de producción, sino debo tenerlas en un espacio totalmente aislado. ¿Para qué? Para evitar que las plagas, evitar que los hongos, evitar que un exceso de agua me afecte mi plantulación. Debemos tener un sustrato muy especial, muy rico en minerales, un sustrato que sea altamente nutritivo para estas semillas. Recordemos que estas semillas son como bebés y por lo tanto pues debemos aportarle nutrientes que sean fácilmente digeribles para ellas. Ya como les contaba, siempre elegir semillas certificadas, o en el caso que no se adquieran por vía de un laboratorio, sino porque de pronto hacemos parte de un banco de semillas, o algún vecino o algún amigo nos está compartiendo parte de sus semillas, pues siempre se debe escoger las plantas que han presentado su mejor rendimiento, y pues siempre hacer una pequeña desinfección de las mismas, o por lo menos un control de plagas. Esto se puede hacer muy sencillo. Podríamos hacer un extracto de ortiga o un extracto de ruda y aplicarle estas en aspersión, una pequeña regada de estas semillitas para evitar que ellas entren contaminadas a nuestro cultivo. Esto es sumamente clave porque si entramos con una semilla contaminada, pues de ahí en adelante no podemos esperar mayor cosa en la huerta. Recuerden que estamos tratando de apuntarle a ser maestros, a ser profesionales, y no quedarnos expuestos a la ley del accidente, ya que todo surja por obra y arte de gracia. De igual forma, tenemos que una recomendación es enfocarnos en una semilla a la vez. ¿Por qué es tan clave enfocarnos en una sola cosa a la vez? No todas las semillas tienen los mismos tiempos de maduración, los mismos tiempos de desarrollo, y nos podemos exponer a que en ese colocar varias semillas, muchas variedades, nos podemos estar exponiendo a que no todas les podamos ofrecer los mismos cuidados. Entonces, es sumamente clave pues arrancar haciendo el ejercicio con una semilla a la vez e ir tomando la experiencia necesaria. Y algo que resalto aquí siempre es que debemos tener una tolerancia a la frustración. Recordemos que las semillas en algunas variedades se desarrollan en ciertos climas, bajo ciertas condiciones muy específicas, que no siempre se le pueden ofrecer en nuestras casas. Entonces, probablemente, como lo veíamos en el ejemplo, de cada 9 plantas, de cada 100 semillas, si el 90% germina, es probable que en el proceso germine mucho menos de esa cifra, y por lo tanto pues no tenemos que angustiarnos, sino es parte del mismo proceso. Tenemos de otro lado lo que es la siembra indirecta. Este es más bien un ejercicio que no debería llamarse siembra, sino que debería llamarse plantación. ¿Por qué? Realmente lo que yo hago es que recurro a un experto, un profesional. No le da pena levantar la mano y asistir básicamente con los expertos y conseguir un material que ya esté germinado, que ya esté totalmente desarrollado, y que obviamente me pueda ayudar a sacarle el mejor provecho a mi huerta. Entonces, ese potencial lo logro si consigo ya un experto que me pueda suministrar esas plántulas. Se llama siembra indirecta porque lo que yo hago básicamente es trasplantar. Es decir, yo ya tengo un individuo desarrollado, lo pude desarrollar en un ambiente controlado, y ahora lo que estoy haciendo es trasplantarlo a mi espacio de producción, que es en este caso mi huerta.
no nos debemos aterrar, o sea, ética existe desde el pequeño agricultor hasta los grandes productores. Hoy en día han decidido enfocarse en ciertos aspectos. Hay personas que se han decidido, que se han enfocado más bien en la producción y le han delegado la producción de las plántulas a otro personaje. Entonces, este personaje que se dedica a la plantulación, pues obviamente concentra todos sus esfuerzos en desarrollar. Aquí para los que están pensando en emprendimiento, justamente esta podría ser una misión que está buscando eh, adeptos y es alguien que se dedique exclusivamente a la plantulación para que los que están enfocados en el desarrollo de las huertas pues tengan un proveedor natural de ello. Y no solamente pensemos en comercializar mercados, que es lo que hoy en día está pues en bastante auge. Para que podamos llevar a cabo este proceso de adquirir hábitos, porque realmente la huerta se convierte en un proveedor natural de hábitos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos haciendo una plantación no solamente de semillas y tierra, sino lo que estamos construyendo realmente es un sistema. Todos sabemos que el universo como tal es un sistema y a su vez este está compuesto de muchos subsistemas. Sin ir muy lejos, tenemos que revisar nuestro cuerpo y saber que también está compuesto de sistemas. Está compuesto por nuestro sistema óseo, nuestro sistema respiratorio y de ahí en adelante muchos más. Entonces la huerta no es la sección, la huerta realmente es una composición de sistemas. Cuando yo decido plantar una huerta, lo que debo pensar es en términos de qué le hace falta a mi sistema. Y en ese punto tenemos que pensar que el sustrato, o más bien la tierra que voy a usar, pues tiene que manejar una humedad ideal. Como les contaba hace un rato en el ejemplo de no pasarnos en el agua, la prueba más fácil de estar evaluando nuestra calidad de suelo se llama la prueba organoléctrica o la prueba del puño y es básicamente que yo todos los días, por eso digo que es un hábito, debo estar pasando y revisando mis materitas para estar validando la calidad de la humedad en mi suelo. ¿Cómo funciona? Si yo tomo el puñado de tierra en mi mano y lo aprieto y empieza a desboronarse, empieza a salirse tierra por dentro de mis dedos, significa que el terreno está muy seco. Si por el contrario lo aprieto y veo que escurre agua, pues estoy pasado, pero si lo encuentro con buena humedad, voy a tener una figura como la que está aquí en la parte inferior de la diapositiva y es que va a formarse como una especie de plastilina. Esa es la humedad ideal que deben tener siempre nuestras plantas. Llámese esto tanto para plantas ornamentales como productivas y es clave que lo implementemos como un hábito. Este básicamente es un ejercicio que a diario tenemos que estar haciendo para evitar cometer errores con las planticas. Teniendo esto como referencia, entonces vamos a hablar ya de lo que es los contenedores y los sustratos. ¿Qué tipo de contenedor debo usar o qué formas de siembra más bien puedo implementar? Hoy en día con el tema de la pandemia, pues nos pasamos a hacer mucha agricultura urbana, pero no podemos dejar de lado lo que se llama la siembra tradicional o la siembra en zona blanda. ¿Qué significa en zona blanda? Es básicamente usar el terreno que tengo a disposición. Si tenemos la oportunidad de tener una finca o un terreno o en el mismo jardín de la casa, si lo puedo intervenir directamente, pues lo que tengo que aprovechar es ese suelo y sacarle el mayor provecho. Hoy en día, pues muchas casas tienen jardineras, antejardines, bueno, y allí pues podemos aprovecharnos de esos espacios. ¿Qué debo tener en cuenta para aprovechar muy bien ese terreno? Lo primero es que, como les decía, si ustedes están revisando su porqué, si su porqué es producir a gran escala y hacer ventas o desarrollar un cultivo de una extensión bastante grande porque voy a alimentar varias bocas en la familia, debo tener en cuenta que lo mejor sería hacer un análisis de suelo. Para hacer un análisis de suelo es tomar unas muestras aleatorias dentro del terreno
las llevamos a un laboratorio y allí nos permiten saber qué condición realmente tiene mi suelo y qué mejoras o qué enmiendas puedo realizar para que este suelo sea lo más productivo posible. Si nuestro espacio es algo más pequeño, pues quizás no se justifique el hacer el análisis, pero sí es clave por lo menos hacer un monitoreo del pH. Lo más probable es que en nuestras casas, en nuestras fincas, a veces tengamos muchos rellenos, mucho material pedregoso que no nos permiten el desarrollo de nuestras plantas y nos toque aportar terreno. Entonces, algo clave que podemos hacer cuando adquirimos ese material es preguntarle a nuestro proveedor eh, sobre el pH. Recordemos que el pH, básicamente el pH neutro, se encuentra entre 6 y 7 y pues eso nos permite tener un equilibrio para el desarrollo de las plantas. Pero si fuese que está eh, inclinado hacia lo ácido, pues se puede nivelar, se puede hacer una enmienda, básicamente se hace con cal agrícola, pero entonces sí es clave conocer un poquito el origen del terreno y cómo, qué enmiendas puedo realizar pues para no excederme y que las plantas obviamente una vez más no queden sometidas a la ley del accidente. Continuando con el tema de la intervención, para este tipo de terrenos es clave siempre remover 30 centímetros de profundidad. Aquí es donde tengo que armarme de una buena herramienta, de paciencia y de fuerza y empezar a hacer una intervención. Si tengo mi terreno con pasto, lo que voy a hacer es que primero retiro esa cobertura vegetal y luego sí procedo a hacer la remoción del terreno. Entonces en esa remoción pues es cuando al remover voy a eliminar todas las raíces y todos los competidores naturales que pueden estar teniendo mis plantas de producción. Algo súper clave es que debo trazar camas en las cuales pueda trabajar sin tener que subirme sobre las mismas. ¿Qué significa esto? Una cama es un surco, es el montículo, como lo pueden ver ustedes en la imagen de la parte izquierda, donde está la planta más grande. Si observan, tenemos un amontonamiento de tierra en el cual se está desarrollando la planta. Eso se conoce como cama. De acuerdo al producto que yo vaya a sembrar, pues voy a poder desarrollar el ancho de mis camas. Lo ideal es que las camas tengan entre 80 centímetros y máximo 1,20 m, o sea, 120 centímetros, para que el trabajar sobre ellas lo pueda hacer, perdón, para que pueda trabajar sin subirme sobre ellas y pueda trabajar desde los laterales. Importantísimo siempre dejar zonas de tránsito, es lo que los campesinos denominan las calles, pero no es más que una zona por donde pueda circular y de acuerdo pues a mis capacidades físicas, pues yo calculo qué tan ancho necesito ese espacio. Y algo sumamente clave son los encerramientos. Básicamente, si yo tengo una huerta, pues tengo que cuidarme de la entrada de vecinos indeseados. Hablo de, pueden ser mascotas, pueden ser animales que de pronto no tenía controlados. O a veces cuando yo arranco con mis siembras, pues no es fácil identificar una semilla y si todavía no ha brotado, entonces probablemente cualquier persona sin conocimiento pues pise esos cultivos. Entonces es sumamente clave el señalizar y hacer un encerramiento. De otra parte tenemos lo que es la siembra en zona dura. Como les decía, esto es lo que hoy en día con el tema de la pandemia está creciendo mucho. Aquí pues como Ecohuerta nosotros también tuvimos que ajustarnos a esa nueva realidad y es que tuvimos que empezar a hacer siembras ya más en espacios más confinados para que todos los que están deseosos de tener sus productos en casa lo pudiesen hacer. ¿Qué es sembrar en zona dura? Básicamente es sembrar en espacios confinados, es decir, puedo utilizar desde una matera hasta una botella plástica o cosas por el estilo, es decir, es tener un contenedor donde yo voy a desarrollar mis plantas. ¿Qué ventajas tenemos en esto? Pues la ventaja es que yo puedo conseguir el terreno, prepararlo e incorporarlo y hacerle un muy buen manejo a ese suelo. ¿Para qué? Para que ese suelo pues sea lo más productivo posible. Las recomendaciones que yo les puedo dar frente al tema de sembrar
en este tipo de espacios, pues son varias. La primera es que utilicemos siempre contenedores que mínimo tengan 20 centímetros de profundidad. Obviamente que estos 20 centímetros no me sirven para hacer plantaciones de plantas de raíces profundas. En este caso, una zanahoria, una remolacha, la papa incluso, pues necesitan unas profundidades mayores. Entonces, con 20 centímetros lo que vamos a permitir es que todo lo que sea de plantas, hortalizas de hoja ancha, pues se desarrollen en estos espacios. Desinfectar e inmunizar, como hablaba hace un rato, la desinfección es clave, sobre todo pues conocer la procedencia de estos materiales, y si voy a usar madera es súper clave pues inmunizar, porque recordemos que la madera va a estar expuesta a una humedad permanente y pues se va a deteriorar con facilidad. Puedo colocar unas bolsas dentro de mis contenedores que me ayuden a aislar esa humedad de la madera, y obviamente sí permitir que tenga un drenaje y que eso me permita que el agua no se esté acumulando. Si tengo contenedores de mayor profundidad, hablamos de unos 50 centímetros o algo superior, de pronto se puede volver bastante costoso o bastante engorroso, muy pesado, llenar una matera con toda esa cantidad de tierra. Lo que puedo usar es que en la parte baja coloco un sistema de drenaje. Esto lo puedo hacer con gravas o lo puedo hacer con cascarilla de arroz, y cubro un porcentaje de la matera y me aseguro que por lo menos 30 o 35 centímetros hacia arriba ya sean de terreno fértil. Algo muy importante es que se respeten las áreas mínimas por planta. Si ustedes se fijan en la parte inferior, a mano izquierda, encontramos una señora sosteniendo una lechuga, y si ustedes se fijan, la parte negra, la parte que sostiene las raíces, casi que es paralela a el sistema foliar, al sistema, hablemos de todo lo verde que contiene la lechuga. ¿Qué significa eso? Que si las raíces se están desarrollando casi que al mismo tamaño de las hojas, pues es clave que un contenedor me va a permitir que mi planta se desarrolle o no se desarrolle al 100%. Como vemos, por ejemplo, en la botella, pues aquí esta botella tiene la ventaja de que no está compartiendo sino el espacio para una sola lechuga y puede ser apta para que ella se desarrolle, pero si empiezo a colocar más plantas, lo más probable es que no tengan hacia dónde extenderse, y es así como empezamos a tener plantas de muy bajo porte. Les comentaba hace un rato de la siembra en tubulares. Bueno, ahorita, en este instante, con el tema de la reinvención y las nuevas formas de pensar de qué hacer en casa, pues ha tomado mucha fuerza lo que son las siembras en muros verdes, pero una siembra en tubulares, como ustedes lo pueden ver a mano derecha, básicamente son bolsas de basura, o bueno, estas son un poco más delgadas, que se pueden cortar, se pueden mandar pegar. Lo que sí es importante es que sean de un calibre grueso, un calibre 6 por lo menos, y en esa bolsa lo que yo hago es que deposito todo mi sustrato, todo mi terreno, y la ventaja de este tipo de bolsas es que puedo sembrar todo su diámetro, es decir, puedo sembrar la circunferencia completa, y eso me permite ganar muchísimo más espacio. Entonces, a veces nos limitamos por temas de espacio, pero esta es una muy buena alternativa para hacer uso de los recursos en casa. Aquí, devolviéndonos un poquito para hablar sobre lo que es suelos, debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de suelos. Tenemos los suelos arenosos, los suelos arcillosos, y los que se prestan un poco más también tenemos los limosos, pero los que se prestan más para la agricultura son los suelos francos, es decir, estos suelos que no están en el extremo, sino están en el punto medio, es decir, que conservan una buena cantidad de materia orgánica y por lo tanto permiten que las plantas se desarrollen. ¿Qué es clave en todo este proceso? Si ustedes están consiguiendo el terreno para hacer sus siembras, pues pueden entrar en internet. Hay varias formas de hacer un análisis casero sobre los suelos, pero básicamente puedo identificar que si es arenoso, tengo que imaginarme la arena del mar, que obviamente no retiene nada de agua,
y si me voy al extremo de los arcillosos, pues tendré una plastilina. Entonces, lo ideal es que tenga un suelo que esté en la mitad, así como lo observábamos en la foto de la prueba del puño, de la prueba de la humedad. Ahí me voy a dar cuenta qué tipo de terreno es el ideal. Ese es el que se deja compactar, que se deja moldear. Pero, pues, obviamente conseguir un suelo, y más en estos momentos en los que estamos un poco restringidos hacia salir, pues lo ideal es construirlo. ¿Cómo puedo construir un buen sustrato? Un sustrato es básicamente la composición que hago para una mezcla de terreno para poder desarrollar mis plantas. Aquí aplicamos la fórmula del 3-2-1. ¿Qué significa esto? Voy a tomar 3 porciones de tierra, a esta le voy a añadir 2 porciones de abono, y bueno, de pronto no hice la aclaración, nos estamos enfocando es en una agricultura orgánica, una agricultura limpia, y por lo tanto el abono que voy a usar pues va a ser un abono que se derive de animales o de compostaje. En este caso pues podemos aportar gallinazas, podemos aportar porquinaza, bovinaza, y lo importante es que obviamente si esté bien compostado, bien seco. Si tenemos el caso del compostaje, pues igualmente que son los residuos de casa que hemos trabajado, que también estén perfectamente descompuestos, que ya no tengan malos olores, y se los aportamos a nuestro suelo. Finalmente, como hemos visto y nos hemos enfocado un poquito en lo que son los ambientes confinados, es clave colocar una porción de cascarilla de arroz. ¿Esto qué nos va a ayudar? Primero a que tengan aireación las raíces de nuestras plantas, pero sobre todo a que no exista compactación del terreno. Cuando tenemos un ambiente confinado, lo más probable es que la tierra tiende a compactarse y obviamente las raíces son las que sufren. Entonces, en este caso, es clave que coloquemos una porción de cascarilla para que las raíces pues, se puedan venir desarrollando sin problema. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Voy a revisar un minutico aquí el chat. Obviamente aquí me están dejando algunas inquietudes, vamos a responderlas ya al final. Entonces, esta es una pausa simplemente para saber que todos estén conectados, que no se me estén aburriendo. Y continuamos haciendo aquí ya un resumen de lo que es, de lo que les he venido contando durante esta intervención. Entonces, tenemos que básicamente para construir nuestras capitales, contamos con la siembra, se compone básicamente de necesidades que desde lo esencialmente necesario no es de siempre ahí. Creo que se me pasó a hacer una actividad mi necesidad. También debo como es capaz de ofrecer. En nuestro caso, que estando en Bogotá, pues tenemos un ambiente promedio pues, de buscar productos que se adapten a las circunstancias. Por favor, revisar el sonido. Giancarlo, por favor, ¿nos revisas el sonido? Aló, Giancarlo. Sí, dígame, Giancarlo.
Aló. Sí, a Omar se le cayó la vinculación, pero ya se está conectando nuevamente. En un instante retomará el tema. Por ahora pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final se las estamos proponiendo a Omar para que nos responda. Gracias. Hola, hola. Sí, Omar. Doctor Pineda, ¿ya me escuchan? Sí, continúa. Ok, vale, Continúa y ya gracias. vamos haciendo las preguntas ahorita, las resumimos. Bueno, perfecto, doctor. Entonces aquí ya hoy como cierre lo que es el resumen de lo que hemos visto. Lo voy a retomar de pronto si se cayó la señal y no pudimos observarlo todos. Repasamos que el plan de siembra pues se compone de lo que son las necesidades, metas y objetivos, es decir, trazar un muy buen plan, revisar con qué recursos contamos para ese diseño. Trabajamos luego en el escalonamiento, que es definir el calendario, definir cómo vamos a rotar nuestros productos, cómo vamos a asociarlos. Entendemos lo que son los tipos de siembra, que es la siembra directa y la siembra indirecta. Y pasamos por último a identificar lo que son los contenedores y los sustratos, donde es clave entender lo que es la siembra blanda y la siembra dura, y cómo desde nuestra casa podemos preparar un sustrato que nos permita darle un muy buen desarrollo a nuestras planticas. En resumidas cuentas, tenemos que en esta parte superior, cuando hablamos de plan de siembra y escalonamiento, hablamos del 50% de nuestra huerta. Hablamos de planearla. Como les decía, nuestra misión está en tratar de reducir esa pérdida de nuevos hortelanos que muy animados inician, que por nuestra experiencia hemos visto que de pronto se arranca con mucho entusiasmo y pasamos solamente a la acción, pero pues sin un plan de siembra que sustente todo, pues por eso es que se nos van al fracaso los emprendimientos hortícolas. La segunda parte sí ya es una parte de ejecución, que es donde veíamos cómo pasar con manos a la obra a desarrollar ya nuestro cultivo. Eso básicamente es, en esencia, los pilares fundamentales para desarrollar nuestra huerta. Y, como les decía, aquí nuestro interés es crear profesionales, hortelanos de verdad. Estamos creando profesionales y entonces en ese caso, ¿cómo se crea un profesional? Es básicamente mezclando los sistemas, que es todo lo que estamos viendo aquí, lo que estamos encerrando, cómo creamos ese sistema y cómo ese sistema lo convertimos en un hábito, o sea, algo recurrente, algo bien Bueno, trabajado dile para que se pueda que desarrollar. responda a las preguntas. Listo, entonces, ya para pasar antes de ir a la sección de preguntas, aquí hay algo que les queremos poner a consideración y es cómo podemos ya empezar en casa, porque de pronto algunos de ustedes ya tienen unas huertas, ya tienen algún terreno avanzado, y aquí es donde pues disponemos los servicios de cohuerta. Nosotros ahorita hemos sacado una línea que es Omar, si una quieres, línea más urbana. comparte la presentación, por favor. Sí, permítame, no me está permitiendo compartirla. No tengo acceso para compartir pantalla.
Mesa, ¿me podrían por favor habilitar para compartir pantalla? Listo, verifique nuevamente, por favor. Ok. Ya, Omar. Vale. Ya tenemos pantalla. Sí puedes compartir tu presentación. Sí, pero no me está dando la opción de compartir. Ah, abre la cámara. ¿Tienes abierta la cámara? Permítame un instante. Y ahora sí busca para compartir. Ya. Listo, ¿me confirman por favor si ya están Sí, viendo pantalla? Ya se ve. sí, ya ve. Ok, listo. Bueno, una vez más, no sé si fue claro el resumen para todos. Y como les decía, en la parte superior tenemos lo que es la planeación. La parte, el 50% de la construcción de nuestra huerta pasa por planearla muy bien. Se compone del plan de siembra y el escalonamiento. Y en el 50% que es la ejecución, tenemos lo que son los tipos de siembra y los contenedores. Así un breve resumen diciéndoles que para crear hortelanos de verdad, para crear agricultores profesionales, necesitamos hacer una plantación de sistemas. El sistema es todo lo que encierra estos 4 pilares y estos sistemas a su vez se convierten en hábitos. Cuando yo convierto estos sistemas en hábitos es cuando realmente podemos decir que nos convertimos en unos hortelanos de verdad. Les decía que cómo podemos empezar, entonces Ecohuerta realmente ha creado una línea y es tratando de apoyar a las personas que están en sus emprendimientos desde sus hogares, desde desarrollar sus sistemas hortícolas. Nosotros hemos creado una línea en la cual los estamos apoyando. Básicamente funciona que de manera gratuita ustedes nos pueden enviar una foto y las medidas de sus huertas, de sus espacios que tienen pensados para intervenir y nosotros les respondemos con el plan de siembra que podrían implementar en esos espacios o los elementos que les harían falta incorporar para que puedan sacar el mejor provecho a su espacio. Básicamente, nosotros creamos una ruta, es una ruta que cada 2 meses estamos haciendo envíos a través de por la ciudad, donde estamos llevando plántulas, semillas, abonos, control de plagas, fertilizantes y todo lo necesario para sacar adelante los cultivos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es que las personas se pueden afiliar a nuestra ecohuerta, hacer parte de la red de ecohuertas que estamos creando por Bogotá y no solamente tener acceso preferencial y descuento en estos productos que estamos enviando, sino que también van a contar con nuestro acompañamiento, van a contar con nuestro respaldo. Nosotros estamos atendiendo las inquietudes y estamos dándoles esa oportunidad de que nos convirtamos, de que llevemos una huerta de manera más profesional. Entonces, pues, me encantaría que la parte de la familia Somec tuviésemos muchos más involucrados que hicieran parte de esta red de cubiertas. Y aquí a través de nuestro número de WhatsApp nos pueden contactar, les podemos detallar más la información de lo que, cómo les podemos apoyar en sus proyectos de huerta o a través de nuestro email. Para los más tecnológicos, aquí también tenemos un código QR para que lo puedan escanear y puedan empezar a recibir la información. También les quería contar que si tengo un regalo para ustedes, que es la base de los productos que se dan en Bogotá y los tiempos de cosecha y las distancias que debemos manejar entre ellos. Entonces, igualmente al mismo número de WhatsApp nos pueden escribir solicitando la base y esta tablita y con muchísimo gusto se la compartimos para que puedan desarrollar la planeación de su huerta como todos unos profesionales.
Eh, Simplemente citamos aquí algunas referencias y pueden apoyarse de pronto para los que quieran profundizar en lo que les hemos expuesto. Hay una cartilla de la Universidad Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, muy reciente, que está hablando de cultivando nuestra mesa. Aquí hay otra que se llama Agricultura para Todos, que es de la FAO, y en general pues pueden recurrir a diversas fuentes que hoy afortunadamente las redes nos están permitiendo ese conocimiento fluya con mucha más facilidad. De parte mía paso a atender las preguntas, no sin antes agradecer pues su espacio, su paciencia. Creo que a pesar de las fallas tecnológicas han estado fieles en la participación y les agradezco mucho el espacio. Entonces voy a pasar aquí a leer rápidamente las preguntas. Bueno, entonces, bueno, no tengo la imagen. Quisiera saber, bueno, aquí me pregunta Margarita, quisiera saber cuál es la mejor tipo de madera o de material para hacer las camas en una terraza. Bueno, aquí hay que tener en cuenta diferentes cosas. La madera que mejor se consigue aquí en la ciudad y que presenta mejor rendimiento es la madera de eucalipto. No obstante, esta madera pues hay que hacerle un proceso de inmunización, un proceso de impermeabilización y como les decía pues una protección extra con una bolsa pues puede ayudar a sostenerla. Sin embargo, pues lo ideal es que también cumpla con el criterio estético de nuestra casa. Entonces pueden haber maderas finas como el sapán. Tenemos el mismo pino, es una madera muy bonita hacia la vista, pero pues lo importante sí es que cumplamos con ese criterio de inmunizarla y protegerla para que ella tenga su mejor rendimiento. Entonces, el zapal diría que es una muy buena madera para estas tareas. Ramón Clavijo pregunta, ¿en un balcón pequeño en Bogotá se pueden mezclar una pequeña huerta con plantas de flores? ¿Qué recomiendas? Sí, por supuesto. Algo que les comentaba era que la agricultura también se puede hacer de manera visual y, por ejemplo, podemos sembrar las plantas de pensamientos, que es una planta ornamental de bajo porte y decora muy bien, y además que incluso las mismas flores también terminan siendo comestibles. Entonces, incluso las plantas aromáticas también pueden ser un aliado perfecto para colocar en los balcones. Lady Malaver pregunta, ¿qué tan recomendables son los fertilizantes caseros? Bueno, frente a los fertilizantes caseros son muy buenos, pero hay que ser muy disciplinados en su elaboración, sobre todo pues en las dosis que se utilicen, porque pues recordemos que muchas veces si no se estandariza la fórmula, pues podemos pecar por exceso o por defecto. Entonces, si tenemos la formulación de esos insumos, pues es seguirlos al pie de la letra y gastarlos en el menor tiempo posible para que no se nos dañe. Maricel Caicedo pregunta, ¿qué laboratorio recomienda para comprar semillas? Frente al laboratorio, Sí. listo, laboratorio. Y Alejandro López pregunta valor promedio de un estudio de suelos. Ok. Bueno, frente a laboratorios, pues realmente no me atrevería a lanzar una casa comercial como tal. Lo que sí les puedo recomendar es que miren muy bien las etiquetas y revisen las fechas de análisis de las semillas. Es súper clave y ya pues igual todos los laboratorios tienen que cumplir con unos estándares que el ICA les coloca, así que la calidad pues no puede variar de una marca a otra. Pueden variar sí las variedades. Algunos laboratorios pueden tener unas cartas más amplias de semillas. Referente al análisis de suelos, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de laboratorios. Un análisis puede oscilar entre los 150 a 200 mil pesos,
que pues a la larga no es una inversión alta si tenemos en cuenta que eso me va a ahorrar muchos dolores de cabeza y me va a permitir dosificar correctamente mis plantas. ¿El extracto de ruda y ortiga para qué sirve? Estos extractos sirven para controlar plagas, para aislar básicamente la llegada de visitantes indeseados. Básicamente son agentes preventivos. Lo que hacen es que estas plantas liberan sustancias que a las plagas no les agradan, y en la presentación manifestaba que puede servir para inmunizar un poco las semillas. Al darles una pequeña aspersión a las semillas que voy a plantar, pues las estoy inmunizando para que las plagas que existan en el suelo no los vayan a atacar de arrancada. Complementar un poquito, por favor, lo de tolerancia a la frustración alta. Ok, bueno, básicamente les decía que hay unas semillas que vienen más bien de unas condiciones muy específicas que los laboratorios han venido trabajando. Por ejemplo, en el ejemplo les mostraba la espinaca sevillana, que es una especie introducida de Europa, básicamente viene desde de la región de Sevilla. Esa, por ejemplo, esa variedad, pues viene acostumbrada a una temperatura muchísimo más alta que la que tenemos en Bogotá. No significa que no pueda germinar, lo va a hacer, pero es probable que no germine con tanta intensidad, con tanta fuerza, como aparece de pronto en las fotos o como se comporta en la región de Sevilla. Entonces, siempre digo tolerancia a la frustración, es que no debo estarme sometiendo no me debo estar midiendo con lo que dice el laboratorio, sino pueden haber variaciones en el proceso, y pues debo tener esa tolerancia a que no siempre esté igual que el estándar. Fabiola Alarcón pregunta si el residuo del café y las cáscaras de huevo se pueden mezclar con la tierra para abono y cómo se hace. Bueno, efectivamente, frente a las cáscaras de huevo tenemos que es un elemento que aporta bastante calcio. Lo que es importante es que esté muy bien triturado, o sea, tratar de triturar muy bien esas cáscaras, casi que pulverizarlas para estarlas aportando a nuestro terreno. Respecto al café, pues sobre eso hay bastantes corrientes, hay muchas teorías. Efectivamente es un abono que aporta bastantes nutrientes. Sin embargo, lo que debemos tener cuidado es de no aportarlo en demasiada cantidad, o sea, no pasarnos, no excedernos, porque eso puede generar acidez. Entonces, digamos que hacer un aporte no muy frecuente, pero sí obviamente que ayuda. Gustavo Rey pregunta que en dónde se puede conseguir la cascarilla de arroz, que si es lo mismo lo que en el cono sur llaman perlita para la realización de los sustratos. Bueno, referente a la cascarilla, acá pues es el producto que más fácil se consigue, generalmente viene de las regiones arroceras. El mejor material es de esta cascarilla, perdón, es la que ha sido quemada, es decir, una cascarilla que ya le han eliminado todo tipo de plagas y todo tipo de agentes contaminantes. Realmente no es fácil conseguirla en Bogotá, pero si consigo la cascarilla tradicional, que la consigo en una agrotienda, la recomendación es hacerle una desinfección. Como les contaba, lo podríamos incluso manejar con el extracto de ruda. Respecto a perlita, es básicamente un mineral y ese pues también se consigue en las agrotiendas, y este lo que hace es que le aplica, al aportárselo a los sustratos, le da un poco más de porosidad a nuestros sustratos. Muy bien. Bueno, y Horacio de Jesús Cardona pregunta por YouTube, porque tenemos una audiencia también importante por YouTube. ¿Cuánto vale la afiliación? No sé si es al proyecto de hacer su huerta o es la asociación a SOMEC. Eh, si es para lo de SOMEC, cualquier persona comunicándose con la página SOMEC se puede averiguar fácilmente la vinculación como asociado de SOMEC. Y si es para los temas de
huertas y suministros con los datos que suministró Omar en la última diapositiva. Se puede obtener toda la información al respecto. Igualmente, como coordinador del Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación, también me pueden escribir a mí sobre inquietudes, sugerencias, recomendaciones que puedan ustedes hacer al comité para actividades de emprendimiento, innovación o fortalecimiento empresarial. Mi correo electrónico es pinedaconsultorías@gmail.com. Por el chat se los voy a escribir y entonces me pueden escribir y consultar o proponer o sugerir cualquier tema que esté relacionado con la actividad que desempeña el Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación. También nos gustaría recibir una opinión sobre la actividad por el chat. ¿Cómo les pareció? Si vale la pena continuar con estas actividades, si son útiles, provechosas y le pueden aportar a los asociados información importante para su actividad profesional, personal o casera. Entonces, por favor, recibimos sus mensajes. Igualmente por correo se pueden también comunicar con nosotros o directamente con la cooperativa. Queremos agradecer sinceramente a Omar Ayala por su excelente presentación. Notamos que realmente es, no sé si llamarlo agricultor, plantólogo o experto en sembrados o en fin, no sé cómo llamarlo, pero nos da cuenta de que conoce muy bien su profesión, su vocación de servicio y él siempre ha estado muy dispuesto a apoyar los procesos que en este campo hemos generado desde el comité a través de nuestra cooperativa. No sé si tenga algo que adicionar, Omar, o si hay alguna pregunta adicional o comentario por el chat. Bueno, no, doctor, agradecerle una vez más el espacio y obviamente me agrada mucho que les haya podido aportar en algo en esta tarde. Ojalá, pues, creo que no pudimos atender todas las preguntas ya por términos de tiempo. Sin embargo, a través del chat o si no, aquí nuevamente he puesto en pantalla nuestro WhatsApp para que nos puedan escribir, allí les podamos apoyar con las preguntas. Y pues ojalá podamos tener nuevamente otro espacio para que podamos seguir aprendiendo y seguir aportándole a nuestra familia SOMEC pues herramientas que son de bastante practicidad en casa. De verdad que un sincero agradecimiento y muy atento de poderles apoyar. De pronto, si me lo permite el doctor, le contesto a la persona que estaba preguntando por YouTube. Si es para la afiliación a la cohuerta, básicamente son 60.000 pesos al año que estamos cobrando y pues esto se puede sumar a los planes de siembra que necesiten para desarrollar su huerta. A todos ustedes de verdad que les agradezco su espacio, su fidelidad ahí a pesar de los problemas técnicos, pero ha sido con mucho cariño para todos ustedes. Sí, Omar, puntualizando la pregunta de la afiliación, ¿vincularse a los programas de cohuerta tiene algún costo o es el servicio que presta Ecohuerta al suministrar las plántulas, los apoyos, los abonos, etcétera? Sí, en lo que vamos a precisar, nosotros lo que hacemos es que si alguien está interesado en desarrollar su cultivo, nos envía una foto de su espacio, nos anexa las medidas, nosotros le enviamos un pequeño plan de siembra, un Excel básicamente donde le decimos lo que podría sembrar, las cantidades que puede colocar allí y el valor de estos insumos. Pagando un valor adicional de 60.000 pesos de manera anual, nosotros hacemos un recorrido cada 2 meses en los que estamos sustituyendo material
no estaríamos cobrando los domicilios, y dentro de los beneficios pues hay algunos otros como que tienen un descuento en la compra de materiales, de semillas, de plántulas que vendemos justamente, se obtienen unos descuentos en los talleres que desarrollamos ya de manera presencial en nuestras fincas. Entonces, pues digamos que es una afiliación que les va a generar mucho valor ya para que su huerta esté conectada siempre. Muy bien, ahí por el chat les copiamos el correo de la Careluna, aunque ahí en la diapositiva que estaba expuesta está esa dirección, lacareluna@gmail.com. Bueno, siendo estrictos con el tiempo, terminamos a las 5:30 este webinar, agradeciéndole a todos los participantes por su dedicación e interés a esta cita, y a Omar nuevamente muchas gracias y te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Y a toda la familia un fuerte abrazo y una feliz tarde. Bueno, igualmente. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Adiós.